Que Dios nos bendiga en esta hermosa hora, amados hermanos. Hemos llegado al capítulo 5, bendito Dios, titulado Buscando material para el sermón de este manual de homilética que estamos leyendo de Samuel Vila. Estamos haciendo este curso de formación ministerial. Sabemos que Dios en su misericordia nos ha dejado esta hermosa herramienta para poder ordenar, para poder hacer un mensaje. Bendito es el nombre del Señor. Pues la homilética es el arte de hacer bosquejos. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de que esto no sustituye nunca el poder y la gracia del Espíritu Santo. Amén. Porque sin el Espíritu Santo no somos nada, no podemos preparar un bosquejo, no pudiésemos entender la palabra, no pudiésemos nosotros hacer un esquema. Sin la ayuda del Espíritu Santo nosotros no pudiéramos comprender la palabra, mucho menos, hermanos amados, transmitirla a otros con denuedo y con autoridad, como la palabra nos muestra en el libro de los Hechos, ¿verdad? La gloria sea para Dios que los discípulos tenían ese respaldo, esa guianza, ese poder, ese dunámine del Espíritu Santo para poder hablar y ya no tener temor, y lo hacían de una manera para la gloria del Señor correcta. Así que nosotros, nuestra responsabilidad es seguirnos preparando, disponiéndonos, hacer uso de herramientas y hacer nuestra parte de hacer un bosquejo ordenado para que también, ¿verdad?, el Señor se glorifique, porque el Señor ve ese esfuerzo de nosotros, y que sea Dios bendiciendo cada bosquejo que se vaya a preparar y en la predicación de su palabra. Amén. Vamos a leer en esta hora, como les dije, el capítulo 5 de este libro. Se titula Buscando material para el sermón. Esta parte que vamos a empezar a leer es bastante corta, así que vamos a empezar en este momento la lectura. Gloria a Dios. Muchas veces los estudiantes de homilética han dicho qué ocurre con los bosquejos, como cuando el huevo de Colón. Son muy fáciles cuando se ven escritos en la pizarra, pero lo difícil es cuando a uno se le ocurra el plan a desarrollar. Y una vez obtiene queda la dificultad de llenarlo con ideas interesantes. ¿Cómo lo haremos para hacer surgir ideas acerca de un texto en nuestras mentes? La primera y más sencilla de las formas es sometiendo el mismo a un bombardeo de preguntas prácticas. Supongamos que el texto es Romanos 1:16. Antes de proceder a ningún plan sobre este texto, el estudiante puede preparar copioso material sometiéndole a las siguientes preguntas. Sobre el texto en general: ¿cuándo fueron escritas estas palabras? ¿En qué población? ¿Por quién? ¿A quiénes fueron dirigidas? ¿De qué estaba hablando el escritor? ¿Qué objeto se proponía al escribir este texto? Llegamos a la página 84. Respecto a las palabras, nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Por qué dice no me avergüenzo? ¿Por qué dice potencia? ¿Qué significa salud? Búsquese otros textos donde salud significa salvación. Ejemplo, Hechos 4:12, Romanos 10:10, Hebreos 1:14, Hebreos 2:3, Primera de Pedro 1:5, Judas 3. ¿Quién era judío? ¿Quién era el griego? ¿Por qué nombra dos pueblos? Estas son las preguntas que nos podemos formular cuando tenemos un texto a la hora de preparar un bosquejo. Respecto a las frases, nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Cuántas hay en el texto? ¿Dónde hallaré aclaración sobre la palabra salud? ¿Dónde hallaré aclaración de que el evangelio es poder? En la Biblia, Zaqueo, la pecadora, el carcelero de Filipos. En la historia, recuérdese algún caso de anécdota. ¿Qué otros textos extienden la invitación a todo aquel? Juan 3:16. Respecto a sí mismo, nos podemos hacer las siguientes preguntas.
¿Peco yo de avergonzarme? ¿Recuerdo algún caso que lo haya hecho? ¿He dudado del poder de Dios para convertir a alguien? ¿He de buscar primero los que están más cerca o los que están más lejos en mi trabajo? ¿Me dedicaré solo a una clase? Respecto a los oyentes, ¿qué verdades he de incluir a los creyentes? Respuesta: las que me he aplicado a mí. Y a los no creyentes, la realidad de un evangelio que se ha demostrado tan poderoso. Buscando material para el sermón. La necesidad de crecer para tener salvación. La inutilidad de las obras para salvar. Lo que hacían los judíos. La inutilidad de buscar a Dios en la filosofía natural sin revelación. Llegamos al tema arreglo del bosquejo. Puedo hacerlo de dos modos: por el método textual ilativo o por el temático. Si lo hago temático, ¿sobre qué palabra lo basaré? Hay tres frases en el texto que sugieren interesantes temas, los cuales son: primero, no me avergüenzo. Segundo, del Evangelio de Cristo. Tercero, porque es potencia de Dios. Y pueden formularse así. Primero, el deber de no avergonzarse. Segundo, el Evangelio, poder de Dios. Tercero, salvación para todo hombre. Respecto a las ilustraciones, ¿qué puntos conviene ilustrar? Especialmente avergüenzo y poder. Respecto a la introducción, ¿cómo haré el exordio? De dos maneras. Primera, relacionándolo con el proyecto de viaje a Roma. Segundo, explicando el humilde origen del Evangelio y su triunfo sobre el mundo judío y gentil. Página 86, Manual de Homilética. ¿Qué luz echa el contexto sobre el texto? El verso 14 ilustra la disposición de Pablo para anunciar el Evangelio a todo el mundo. La absoluta depravación descrita en los versos 21 al 32 ilustra el poder del Evangelio para salvar a tan corruptos pecadores. Verso 18 aclara la necesidad de la salvación. La respuesta a todas estas preguntas ofrece muchísimo material para hacer un buen sermón. Probablemente más que el estudiante podrá incluir en una sola disertación, y puede ya proceder al arreglo del bosquejo en alguna de las indicaciones de las indicadas tres formas. Primero, gloria a Dios. Permítanme un segundito, voy a cerciorarme que el celular tenga batería. Gloria a Dios. Amén. Ejemplo 1. El deber de no avergonzarse. Seguimos con el ejemplo si estamos analizando Romanos 1:16. Pudiésemos tener un bosquejo de la siguiente manera. Introducción. Con una introducción así. Siempre ha sido difícil confesar a Cristo, en otros tiempos a causa de la persecución. Hoy en día, que este motivo de temor ha casi desaparecido. La obra de Dios es detenida por temores mucho menos fundados. El de la opinión pública, posible pérdida en los negocios, de prestigio o de fama. El apóstol tenía en contra suya motivos de toda índole. Sin embargo, está dispuesto a avanzar en vez de retroceder. Consideremos 2 puntos. Numeral 1. De que no se avergonzaba el apóstol del Evangelio, buena nueva del perdón de Dios,
¿Qué motivos aparentes tenía para avergonzarse? Era una religión nueva, primeramente era una religión nueva. Segundo, despreciada de los sabios y poderosos de su tiempo. Tercero, perseguida en muchas partes, Hechos 28-23. Cuarto, profesada por los más pobres y humildes. Primera de Corintios 1:27. Quinto, no siempre honrada por sus mismos seguidores. Primera de Corintios 6:6. Sexto, vilipendiada y calumniada de muchas maneras. Segundo, ¿por qué no se avergonzaba? A pesar de todo lo dicho, no tenía temor ni vergüenza de esta doctrina porque era poder de Dios. Primero, para persuadir y convencer según Hebreos 4:12. Segundo, para dar salvación, Romanos 8:1. Tercero, para regenerar y transformar, Primera de Corintios 6:11. Cuarto, para dar herencia eterna, Juan 1:12. Por eso era el Evangelio su mayor gloria, Gálatas 6:14. Entonces podemos ver que acá el libro ya nos presenta un bosquejo más relleno, un esquema o esqueleto, como le quieran llamar, ya con un ejemplo de introducción, ya con los puntos romanos. Primero la sección 1 la va poniendo Romano 1, luego 2. Pudiesen ser, según lo vimos en la clase, hasta 5 secciones en un bosquejo, pero si usted incluye 5 secciones, tiene que tomar en cuenta el tiempo de no expandirse mucho, ¿verdad? Sino que es tener esa capacidad de parte de Dios de sintetizar o de poder explicar en poco tiempo cada punto que se vaya haciendo. Luego vemos, hermanos, que acá, bueno, el Romano 1 tiene el subtema, este es el tema principal, el versículo en el cual estamos hablando acerca de Romanos. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 1:16, la introducción que tiene este mensaje. Y se cree también que la introducción no tendría que durar más de 5 minutos, que tiene que ser una introducción que capte la atención de los oyentes y que pues sea que parte el hielo, ¿verdad? Y todo lo que pueda ayudar para que la gente esté atenta. Luego vemos que en este ejemplo ya nosotros podemos ir viendo las subdivisiones del subtema en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y hasta sexto puntos. Y ahí los van, cada subtema, ¿verdad? Cada punto lo van respaldando con una cita bíblica. Bendito Dios, hasta llegar a la segunda parte. ¿Cómo lo vimos? ¿Por qué no se avergonzaba? Por ejemplo, a pesar de todo lo dicho, no tenía temor ni vergüenza de esta doctrina porque era poder de Dios. Primero, para persuadir y convencer, como lo vimos, Hebreos 4:12, para dar salvación, Romanos 8:1, para regenerar y transformar, Primera de Corintios 6:11, y cuarto, para dar herencia eterna, Juan 1:12. Por eso era el Evangelio su mayor gloria, Gálatas 6:14. Vamos a pasar a ver el ejemplo número 2 de este capítulo. Vemos un tema y siempre basado en Romanos 1:16. Es decir, que diferentes maneras de poder, con la ayuda del Espíritu Santo, analizar un texto y poder ya formar un mensaje acerca de este texto, ¿verdad? Acompañado con otros versículos de la Biblia. Acá dice ejemplo 2, salvación para todo hombre, Romanos 1:16. Introducción. Para el mensaje del Evangelio es universal. No conoce fronteras ni razas. Las religiones paganas solían tener un carácter nacional, pero el cristianismo es para el mundo entero. No podía ser de otro modo por ser de Dios. Nadie lo comprendió mejor que el apóstol San Pablo cuando luchó para desligarlo de los prejuicios nacionales del judaísmo, Romanos 9:30 y 31. Es un mensaje universal. 1. Por su origen de Dios. Primero, Dios es el creador de todos. Hechos 17:26. Segundo, Dios es el Señor de todos.
En él no cabe parcialidad. Hechos 10:36. Tercero, quiere ser padre de todos. Juan 1:12. Este bosquejo tienes segunda, 3, 4 secciones. Bendito Dios. Y acá tiene ya la conclusión. No sé si la logran ver aquí. La conclusión. Vamos a seguir leyendo página 88. 2. Por su maravilloso carácter, poder de Dios. Primero, otras religiones han sido impuestas por medios humanos. A. Por la espada, entre paréntesis el Islam, es un ejemplo. B. Por la influencia política, entre paréntesis budismo y sintiosismo. C. Por humana persuasión, entre paréntesis filosofía platónica, confucianismo. Segundo, el cristianismo lo fue por A. Milagros evidentes, Hebreos 2:4. B. Operaciones del Espíritu Santo, no solo en los tiempos apostólicos, sino en nuestros días. Su obra regeneradora no ha sido estéril en ninguna raza ni pueblo. Ilústrese con anécdotas misioneras. El libro te da como una sugerencia que tú puedes ir ilustrando con alguna experiencia con respecto al tema que se está hablando. Amén. Tú lo puedes incluir en tu bosquejo, en tu predicación. 3. En el punto 3 acá han colocado como tema la sección por su admirable medio de adaptación a todo aquel que cree, basado en esa parte del texto que dice a todo aquel que cree. El método por el cual Dios quiere regenerar y salvar a las almas está al alcance de todos. Primero, de los indoctos como de los sabios. Segundo, de los pobres sin que los ricos se hallen excluidos. Tercero, de los enfermos e inválidos como de los sanos, pues no requiere esfuerzo físico. No podía haber medio tan adecuado como la fe. No hay otro más sencillo, sin embargo, no hay otro que honre más a Dios e influya más que el propio carácter humano. 4. Acá en el libro podemos encontrar en esta sección que le colocaron como ejemplo, le pudiésemos colocar analizando este texto Romanos 1:16, un subtema a desarrollar llamado por lo universal de la necesidad que suple al judío primeramente y también al griego. Primero, incluye dos clases religiosas en que desde el punto de vista judío se hallaban dividida la humanidad. El apóstol demuestra que ambos se hallaban debajo del pecado. Romanos 3, del 21 al 31. Seguimos buscando material para el sermón, estamos en este capítulo. Segundo, él se consideraba deudor de todos. Romanos 1:14. ¿No lo somos nosotros también? Esa es una interrogante. Tercero, en nuestros días podemos aplicar la designación de A. Judíos, a los que tienen fe y conocimiento de Dios, pero equivocados. B. Gentiles, los ateos y paganos. Los primeros se hallan muy cerca del reino, pero están igualmente expuestos a perecer si rechazan el divino mensaje. Conclusión. ¿Permitirás que el evangelio salve a otros y no a ti? Mateo 8:11. Vamos a leer el ejemplo 3 que se encuentra en primera parte acá en la página 89. Ejemplo número 3, siempre en el mismo texto bíblico, cómo se pudiese desarrollar un mensaje basado en este texto. Y le han puesto como tema este bosquejo, el Evangelio Poder de Dios. Ese sería el tema principal. Luego también tiene una introducción ya desarrollada. Ya vemos acá que el esquema ya no solo tiene punteado el tema principal y los subtemas y números, ABC, también letras que van desglosando cada una de las secciones, sino que ya está con ejemplo rellenado, por decirlo así. Introducción.
Hay una diferencia esencial entre el cristianismo y las religiones humanas. Estas proceden de los hombres y necesitan apoyarse en el poder humano. Maoteísmo, budismo, catolicismo. Pero el evangelio ha triunfado a través de todos los poderes humanos. Ni cadenas, ni potros, ni circos, ni hogueras han podido detener ni impedir el anuncio de la buena nueva. ¿Por qué? Número 1, el evangelio es poder de Dios. 1. No es de carácter físico. Dios ha intervenido raramente con poder físico en la era cristiana para que la prueba de la fe fuese perfecta. 2. Pero en su triunfo el evangelio ha demostrado poder espiritual, pues muy pronto habría desaparecido de la tierra de no ser un poder sobrehumano. A casualidad de su humilde origen, un carpintero de Nazaret, 12 pescadores y artesanos. B. Por tener tantos poderes en contra. Sin embargo, 2 puntos. A. Triunfó rápidamente en los primeros siglos. Dicho de Tertuliano, somos de ayer y llenamos el mundo. B. Por los admirables frutos que ha producido en todos los tiempos. 2. Es un poder benéfico, dar salud. Número 1. En este subtema se pudiese desarrollar de la siguiente manera. Hay en el mundo poderes que tienden a la destrucción, los vientos, el fuego, el rayo. Dejados los elementos de la naturaleza a su arbitrio, acaso, sin ser ordenados y controlados por un poder supremo, darían como resultado inevitable el caos. Este poder se ha hecho tan evidente como benéfico en el orden físico. ¿No lo será el orden moral? ¿Ha de triunfar el mar moral en el universo? 2. El evangelio es este poder moral que el mundo necesitaba. A. Para persuadir y redarguir de pecado. B. Para transformar los individuos. 2 Corintios 6:11. C. Para sostener y dar valor en las pruebas y en la muerte. Filipenses 4:13. Tercero, es un poder que debe ser recibido y asimilado. Los vientos, la electricidad son poderes letales en la naturaleza, pero deben ser asimilados por medio de aparatos adaptados a sus leyes. Molino de viento, dínamo. Página 91. El medio o conducto para poder obtener toda bendición divina es la fe. 1. Fe en Cristo como Hijo de Dios. 2. Fe en la eficacia de su obra redentora. 3. Fe en su disposición para salvar inmediatamente de un modo completo. 4. Fe en sus infantiles, dice acá, pero ha de ser infalibles, promesas para el tiempo y la eternidad. Sí. Se ha comparado la fe al conmutador electrónico que trae la poderosa corriente de todos sus bienes y beneficios al que hace uso de ella. 4. Es un poder suficiente para alcanzar a los más alejados como a los más cercanos. Número 1, al judío. Número 2, al griego. Véase apartado 3 del punto 4 del ejemplo 2. Aquí nos está mandando a otro ejemplo que, gloria a Dios, que ya lo vimos. En estos 3 bosquejos sobre un mismo texto hay mucho material que puede ser intercalado con provecho del uno del otro. Por ejemplo, en la exposición que se hace del Evangelio como poder en el punto 2, el ejemplo 2, hay algo que puede ser dicho en el apartado 2 del ejemplo 3 y viceversa. Pero el sermón debe ser preparado con algún plan, haciendo énfasis sobre un asunto especial y no debe pretenderse decirlo todo en un solo sermón.
Con trabajo y esfuerzo puede ampliarse cualquier bosquejo, de modo que llene todo el tiempo del sermón y con frecuencia más del que disponemos sin necesidad de salirse del plan del sermón. Se ha dicho que los dos elementos indispensables para la composición de un sermón son material y plan. A veces puede tenerse mucho material sin plan y otras veces se tiene un magnífico plan sin que de momento aparezca todo el material que podemos y debemos usar. Pero este va viniendo poco a poco, dando lugar a los puntos subsidiarios si tenemos un buen bosquejo de puntos principales y deseos de trabajar sin cansarnos hasta obtener un adecuado mensaje para las almas, fácil de comprender, de retener por su lógica y ordenación. Bendito sea el nombre de Jesús. Hubo algo que nuestro profesor nos dijo y se lo comparto. Dice que cuando estamos nosotros dando un mensaje por misericordia es como el vuelo de un avión, que la introducción es cuando va despegando, luego lleva un punto importante en el cuerpo y tenemos que llegar a una conclusión suavemente para no estar como regresando, ¿verdad? A lo mismo, tenemos que tener algo ordenado y sobre todo depender total y plenamente del Espíritu Santo de Dios, porque si no, solo sería material exponiéndolo, pero de una forma seca y de una forma vacía. Que el Señor nos bendiga. Si el Señor nos permite, seguimos leyendo y aprendiendo juntos. El siguiente capítulo, bendito Dios, vamos a empezar a ver sermones expositivos. Nos quedamos en la página 92. Que Dios me los bendiga. Confío que sea de gran bendición para sus vidas y ministerios y para todas las personas que quieren seguir aprendiendo un poquito más y disponiéndonos para seguir predicando la palabra del Señor. Amén.